from the request for receivership. It's not necessary to have a creditors meeting as it is in the large companies restructuring procedure. And if there is no objection from creditors, the judicial recovery will be granted. In case of objection from more than half of any credit classes established by Article 83, there will be bankruptcy. But the objection must be presented within 30 days from the presentation of the list of creditors. And it's important, very important to point out, the public credits, the tax debts are not submitted to the special plan, a restructuring plan procedure. That's why the public treasury cannot make any objection to the special restructuring plan. The tax debt must be renegotiated directly with the public treasury outside the judicial proceeding. In this case, the MIPES has installment payment of public credit with 20% longer terms. And well, for the MIPS, the special restructuring procedure is less expensive and simpler. An example is the trustees' payment is limited to 2% of the liabilities against 5% in the regular restructuring procedure for medium and larger companies, and simplifying account here. It's possible to have some preventive injunctions to preserve the company's goods and assets that are essential for the activities. And it's possible as well to have mediation, as earlier my colleague, my friend, Dr. André Rocha said in his presentation. But I think it's a kind of expensive for the micro and pequenas empresas in insolvency procedures. And to go to the public mediation, sometimes it's not very successful. And finally, as some peculiarity in crimes that was committed in the context of a bankruptcy, if it involves MIPES, the penalties are lower and the punishment are lighter. Maybe there is no prison, sometimes restriction of rights or a loss of assets to the state. I still have a little bit time because I have a comparative framework, but I think I said already the most important, I think it's the creditors reunion, that it doesn't occur in the procedure for MIPS. It just occurs in the large and medium companies restructuring procedure. And in case of objection in the medium and large companies procedures, it's mandatory to have the creditors meeting. And if it's okay, if the creditors accept the plan, the restructuring will be provided as well. I have some other slides very fastly. I don't know if I'm going to I forgot my glasses at the table, but just for you to see, in 2023, we had 859,000 micro and pequenas empresas constituted in Brazil, created in Brazil, 2,300 new businesses per day. From those 750 micro empresas and 143,700 pequenas empresas. In May of 2023,
out of 119 requests for judicial recovery, 68 were filled by micro and pequenas empresas. And in the same period, out of 122 bankruptcy petitions, 73 from micro e pequenas empresas. Unfortunately, in 2024, we have a sad record that the micro e pequenas empresas reaches more than 126 billion Brazilian reais of debts in Brazil. The default activity, the first place in service, after commerce, and followed by industry. They are the champions of the request for judicial reorganization. And I wanted to say something else. There is a tool that was recently created in Brazil. It's called Pix. And it's an instant payment system. It's a payment method created by the central bank where funds are transferred between accounts within a few seconds at any time or day. And it has been very useful for the micro e pequenas empresas, as well for the micro entrepreneurs in Brazil. So this is more or less what I wanted to say. Thanks for your patience. Thank you very much, Dr. María. Antes de continuar con la doctora Catalina, importante pues tener en cuenta, según conversado, cuando estuvimos preparando el panel, que tener en cuenta que en el sistema brasilero los créditos fiscales no entran al acuerdo, ¿no? Ningún tipo de crédito fiscal. Toca negociarlo directamente con el fisco en Brasil. Y es muy importante tener en cuenta también que cuando estábamos, y estos temas pues de pronto que nos pueden ayudar a mejorar a nosotros como operadores, en Brasil la doctora María, cuando quiere practicar una medida cautelar, se mete al sistema y la practica y queda embargado. No hay que oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a esperar la nota devolutiva por algún motivo 3 meses después. O hasta 4. Lo cual incluso también ante el registro mercantil. Lo cual me parece que estudiando pues las diferentes experiencias sería un tema de pronto asimilable acá en Colombia, de ser posible, doctor Wilches, ¿no? Y entrando pues en la experiencia, en la vida cotidiana del litigio, yo quería preguntarle a la doctora Catalina cuál ha sido su experiencia y de pronto sus recomendaciones de mejora en el tratamiento de la insolvencia de las micro y pequeñas empresas, doctora Catalina, habiendo escuchado lo que hemos dicho por acá. Gracias, Horacio. Primero que todo, gracias a los miembros del equipo directivo del instituto. Estoy súper feliz. Gracias, doctora Diana, por esta invitación. Es un tema que me encanta porque además en el día a día de nuestra experiencia de asesoría y acompañamiento encontramos muchas personas que tienen este tipo de empresas, micro y pequeñas. Como lo dicen las estadísticas, que ha sido algo chévere que todos los expertos de alguna forma han tocado este punto de las micro y pequeñas empresas, porque todos han dicho algo de este tipo de empresas. Y a lo que voy es que es tan importante este tipo de empresas, que es más del 98% del tejido empresarial. Esta imagen que ven en pantalla, y ya le contesto la pregunta, doctor Horacio, es lo que ya dijo aquí nuestro moderador, pero me parece importante abarcar un tema que lo debatimos de una forma académica y bastante interesante, y es que si bien es cierto, cuando hablamos de micro y pequeñas empresas, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? Entonces ya lo dijo el doctor Horacio, esto está definido en el decreto 1074, establecen que es por unos ingresos ordinarios digamos, el factor que define cuáles son las micro y las pequeñas empresas, pero analizando también el decreto de 74 nos refiere, por allá en un articulito, a la ley 905-2004, que aquí mis compañeros me decían, esa ley ya no está vigente. Y
Y yo digo por ahí, y es mi posición muy personal, yo digo, pues sí, puede que no esté vigente, hay un artículo que dice que sí. Si bien es cierto, el decreto 1074 habla de un factor exclusivo que son los ingresos ordinarios, también es cierto que generalmente uno define una micro o pequeña empresa por el número de empleados o el valor de los activos. Y cuando yo hablo del valor de los activos, pues me voy de inmediato al decreto 772, que cuando se definió el tema de reorganización abreviada y de liquidación simplificada, pues estamos hablando de activos. Entonces se definió como un factor determinante que la reorganización abreviada iba a ser para aquellas empresas que tuvieran activos por un valor inferior a 5.000 salarios mínimos. Entonces yo digo, listo, pensemos quiénes son, más allá de lo que dice la ley, está muy bien, obviamente debemos regirnos por la ley, pero ¿quién es ese empresario? Esta mañana hablaba el profesor Juan José Rodríguez de aquel empresario que tiene varios activos, pero no se registra, nombraba por ejemplo a Hernando Trujillo. Yo decía entonces, aquel empresario que sí se formaliza, entonces es ese microempresario que tiene una empresa y que tiene una actividad económica específica. ¿Por qué hago este énfasis de quién es la microempresa y quién es la pequeña empresa? Porque, para responder la pregunta aquí de nuestro moderador, yo creo que cuando uno analiza el tema de las micro y pequeñas empresas debe ver como 3 espacios de tiempo importantes. El antes del proceso de insolvencia, el durante y el después. El antes, y aquí me voy a pasar a mi siguiente diapositiva. El antes es, yo miro desde acá porque no veo, soy ya un poquito cieguita y no veo hasta allá, yo miro desde acá. El antes es quién es ese empresario. El empresario, el microempresario y el pequeño empresario es un empresario que tiene competencias múltiples. Cuando llega a nuestra oficina un empresario dice, listo, tengo un negocio, ¿lleva contabilidad? No, llevo mi archivo de Excel. Tiene un archivo de Excel su contabilidad, no tiene una contadora. Ok. ¿Sabe cómo manejar sus empleados? No tengo ni idea. ¿Sabe qué impuestos pagar? No, ni idea. Es un empresario que si bien crea su empresa, tiene muy poco conocimiento. Y aquí me voy un poquito con lo que decía el doctor Rafa, que decía, necesitamos, según las recomendaciones de UNCITRAL, una educación financiera. Esa educación financiera la tiene que tener obligatoriamente un empresario, por pequeño que sea. Y ahí es donde viene otra recomendación del UNCITRAL que decía, o que dice, en la guía número 5 dice, el Estado debe proveer la educación financiera de las micro y pequeñas empresas. Ok, ¿cómo hacer esto? Por ejemplo, en mi experiencia, hay una red de mentoría en las cámaras de comercio para enseñarle a los empresarios cómo manejar la empresa. ¿La usan los empresarios? No. La cultura, que era lo que hablaban aquí mis compañeros, la cultura del empresariado colombiano es vivir su día a día, del pequeño empresario. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa con este pequeño empresario? Además de que tiene su archivo en Excel, no conoce cómo manejar su empresa, que depende en gran medida, y generalmente, obviamente estos son temas generales y no absolutos, dependen en gran medida de un cliente o de un proveedor. Se les va el cliente y ya están en crisis. Entonces no diversifican su mercado. Tienen problemas de flujo de efectivo por eso. ¿Qué pasa con los créditos? Estaba revisando también el tema de los créditos y los créditos de bajo monto tienen una tasa de interés más alta que los créditos de un alto monto. ¿Por qué? Pero digamos, un microempresario quiere endeudarse y la tasa de interés va a ser más alta que la de un crédito de un monto mediano o un monto alto. Y aquí hablando un poquito de lo que decía María, de lo que pasa en Brasil, los pequeños y medianos empresarios, cuando tienen esta ausencia de flujo de caja, ¿qué hacen? Se financian con algo que no se deberían financiar, pero pasa. Los IVAs. Se toman los IVAs y dicen, después le pago a la DIAN. Y cogen los IVAs y se financian y bueno, ya saben qué pasa.
¿Y qué está pasando en este momento? Y voy a hacer un súper paréntesis con el tema de los IVAs a propósito de que no deberían estar en la reorganización. Y es que si están en la reorganización los IVAs, pues debería respetarse que están en la reorganización. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que llega la DIAN, toca la puerta y dice, o me paga el IVA o lo denuncio penalmente por omisión de agente retenedor. Artículo 402 del Código Penal. Entonces va el empresario, este empresario que no tiene abogado tributarista, que no tiene abogado penalista, que tiene que sabérselas todas y dice, ¿qué hago? Señores DIAN, yo me encuentro en un proceso de reorganización empresarial. Usted no es el que está en reorganización empresarial. ¿Quién está en reorganización empresarial? La empresa. Y el delito es contra la persona natural. Entonces, ¿qué hace el empresario? Decir, ¿para qué me sirvió entonces un proceso de reorganización que me permite que los IVA sean reorganizables si voy a terminar en la cárcel? Entonces, allí es donde yo digo, listo, si la ley es clara y dice que los impuestos no van a ser parte de una reorganización, que no lo sean. Caso Brasil. Si la reorganización dice que los impuestos, cualquiera que sea, excepto retenciones, como ya lo sabemos, son reorganizables, que se respete que están en un acuerdo de pago y van a largo plazo. Ah, es que entonces es el empresario, persona natural, el que va a ir a la cárcel y la empresa es la que tiene el beneficio. Perfecto, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién es ese microempresario y esa pequeña empresa? Ese microempresario, hablábamos esta mañana, o hablaban todos los expertos de esta mañana, de la persona natural, del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, que se había incluido la posibilidad de aquellos comerciantes con activos más pequeños, ¿sí? Bueno, más pequeños, entre comillas, inferiores a 1.000 salarios mínimos, y hablaban de que es aquel empresario que puede que no tenga contabilidad y por eso se permite de alguna forma ser más flexible. Y si es así, y cuando yo me voy nuevamente a las recomendaciones del ONCITRAL, viene un tema del ya la etapa de insolvencia. Cuando llego a la etapa de insolvencia digo, listo, llegó el empresario que está en crisis, que quiso de pronto, quizás, hacer un acuerdo privado, pero ¿qué pasa con ese acuerdo privado? Y lo dijo el señor superintendente en su intervención. No hay un reconocimiento del litigio, del liter negocial. Entonces el acreedor, ¿qué va a decir? No, yo que me voy a sentar con usted, a mí págueme. Yo necesito que me pague. Eso es lo que va a hacer un acreedor de un pequeño empresario. Págueme. Si usted no me paga a mí, yo me quiebro. Es muy complicado en un escenario preconcursal negociar con los acreedores. Vámonos donde los bancos. Entonces, ¿qué pasa en este escenario de financiación si no es con los IVAs? Me voy donde el banco. Vámonos donde los bancos y, señor banco, necesito un crédito. Listo, déjeme ver sus estados financieros. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa en constitución? ¿Qué garantías me da? Micro y pequeña empresa, ¿qué hacen? Cogen su casa, patrimonio familiar, su carro, lo ponen en el activo de la empresa porque son empresas, estamos hablando de empresas, en sus estados financieros y dicen, listo, ya tengo un activo que poner en garantía a favor de los bancos. ¿Y eso en qué va a terminar el día de mañana cuando estemos en el escenario concursal? En que van a haber dos cosas que están pasando actualmente. La primera, una cantidad de procesos de socios controlantes, que esta mañana revisé el Atlas de Insolvencia y está un 60-40 de personas naturales, de lo que lleva a 2024. 60% personas naturales comerciantes y 40% personas naturales no comerciantes. ¿Será necesario que las personas naturales no comerciantes, controlantes, acudan a un proceso solamente para proteger los activos? Eso debería evitarse, porque realmente acuden es por proteger sus activos, por ser deudores solidarios o porque metieron sus activos en la deuda del banco. Entonces, pensando en todo lo que se debería mejorar, sí es necesario un tema de negociación privada y no irnos a una reorganización, pero en la práctica es muy complejo que pase porque los acreedores son pocos,
porque los bancos lo que van a querer es ejecutar sus garantías. Y mal que bien, así estamos hablando de micro pequeña, estamos hablando de lo mismo que se habló cuando estaban hablando a la persona. El patrimonio familiar generalmente está en los activos de una micro y pequeña empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay crisis? Los temas laborales. ¿Qué hago con mis empleados? No puedo pagarles a mis empleados, que este es otro tema interesantísimo frente al tema de la 1116, y es que se supone que la 1116 tiene prevalencia sobre las demás normas de carácter ordinario que no les sean contrarias, dice el artículo 126, si la memoria no me falla. ¿Qué pasa con los temas laborales? No, listo, vámonos a una reorganización empresarial. Yo no puedo continuar con este empleado, con este sí, y con este empleado que le terminó el contrato, no tengo flujo de caja para pagar su indemnización, pero radiqué mi proceso de reorganización empresarial, artículo 17, tengo la facultad legal de no pagar. Entonces quedo tranquilo como empresario. ¿Y qué pasa en la realidad? Que ese trabajador bravo, con todo el derecho, va y demanda al empresario, no me pagó la liquidación y por ende sanciónelo con la indemnización moratoria. ¿Y qué dice el juez laboral? Condena al empresario por no pagar. Pero, señor juez, tenemos la prohibición de pago del artículo 17 con la solicitud. ¿No? Los derechos de los trabajadores. Derechos de los trabajadores que fue parte de la objeción a nuestro decreto 772, parte de la objeción presidencial, objeción por inconveniencia. Es inconveniente un proceso breve, un proceso corto, porque va en contra de los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores se respetan incluso en el proceso largo que es la organización ordinaria. Entonces, más se van a respetar en uno con etapas más cortas. Las etapas no implican irrespeto de los derechos de los acreedores y menos de los acreedores laborales. Para eso está el respeto de la prelación legal. Miedo al estigma, totalmente. Los pequeños empresarios tienen miedo a que les cierren las puertas por estar en reorganización, con el apellido en reorganización. Tienen miedo a que les nieguen los créditos. ¿Qué pasa? Tienen miedo a que si quieren en algún momento licitar, no les den pólizas, y pasa. Entonces, el miedo a acudir a un proceso de organización hace que se limiten a tomar una decisión. Entonces están en una balanza equilibrada con dos nos. No puedo acudir a la organización porque pues, voy a cerrarme muchas puertas, pero tampoco puedo hacer un acuerdo privado porque mis acreedores no me copian la idea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué propuesta uno haría? Lo que han hablado todos los expertos el día de hoy, que me ha parecido maravilloso y que sería el mundo ideal, acuerdos privados. Pero ¿cuál es la realidad con los acuerdos privados? Nos sentamos los tres conmigo, que soy la deudora, a negociar. Les anuncio mi intención de negociación. Y Rafa dice, listo, sí, miremos a ver cómo negociamos. ¿Y qué hace mientras estoy negociando? Me ejecuta y me embarga. Entonces, claro, yo negocio, quiero negociar y por detrás me están embargando. Embargados, nada que hacer. Me bloquean las cuentas, me quitan el flujo de caja, con lo que iba a pagar al proveedor que necesito se fue para el banco y a entregárselo al que ejecutó. Entonces, sí, acuerdos privados, sí, pero yo diría que con unas reglas de imposibilidad de embargo. Porque ojalá y fuera una realidad, dice 00, pero no me demoro, ojalá fuera una realidad que todos los acreedores sentados en una mesa dijeran, listo, vamos a negociar y tenemos un acuerdo, un entendimiento aquí todos sentados, que ya si uno solo se para de la mesa, miras cómo resuelves con él y mientras tanto nadie embarga. Tampoco pasa. Entonces, aquí viene el tema de una recomendación de la UNCITRAL.
fomentar un nuevo comienzo de las MIPES, que debería ser el deber ser, ¿no? Debería ser el deber ser. Es el deber ser. Si la empresa es viable, váyase a una reorganización. Si no es viable, váyase a una liquidación, pero no. Entonces aquí lo que pasa en la práctica también es, ganemos tiempito, entonces para irnos a la reorganización y ahí sí me voy a la liquidación. ¿Para qué? Si no es viable, y de ahí el tema que también me gusta mucho del cambio de la norma del cumplimiento y la hipótesis de negocio en marcha, porque va más allá de un tema objetivo de causal de disolución por pérdidas. Diga si la empresa es viable. Y si es viable, listo, dese una oportunidad, vaya a ser organización. Pero si no, no invente, liquídese. ¿Sí? Ahora, vamos a, rápidamente, ¿qué pasa en el proceso de reorganización? Y una pregunta súper importante es, ¿necesitamos un procedimiento especial para las MIPES? Yo digo absolutamente sí. Sí, sí, sí. Y los que vivimos nuestro decreto 772 lo vivimos y lo disfrutamos y la verdad fuimos muy felices porque fue bastante bueno y bastante práctico, bastante eficiente. Y aquí yo lo que hice fue como un listadito de algunas, no todas, recomendaciones de la UNCITRAL para saber qué tan lejos estábamos, como dice el doctor Rafa. Pues hoy sí estamos lejos porque no tenemos decreto. Pero con decreto, ¿qué tan lejos estamos? Yo no creo que tan lejos. ¿Sí? Pues ojalá nuestro decreto vuelva, pero ¿qué pasa con este decreto? Entonces, procedimiento rápido, sencillo y de bajo costo. ¿Sí? Es un proceso gratuito entre la super, es rápido, es sencillo, sobre todo con lo que implementó la superintendencia en pandemia del módulo de insolvencia. Entonces, check, chuleado. Me parece que sí. Cuando habla de profesional independiente, la recomendación del profesional independiente dice que el profesional independiente puede complementar su intervención en el procedimiento de insolvencia en la administración de procesos y distribuirse funciones con la autoridad competente. Entonces yo dije, listo, el profesional independiente es el promotor. ¿Qué tal si cuando uno es promotor, uno debe tener una posición muy neutral entre acreedores y deudor? Cuando uno es asesor del deudor, pues uno va con toda a defender los derechos del deudor, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a ese pequeño empresario y a ese microempresario? Dice, pucha, ¿cómo pago un abogado para que me asesore? ¿Será que me nombran promotor? ¿Dónde está el bajo costo? Entonces, en algún momento hablamos de eso. Yo, no, pues que los abogados cobren barato. No, pues ojalá y así fuera, pero no sabemos cómo es, ¿sí? Puede que no. ¿Qué tal si, y yo no sé si es muy loco lo que voy a decir, pero que si se nombrara un promotor tuviera esa posibilidad, primero, de si no tienen los suficientes activos o recursos para responder, y lo dice también la UNCITRAL, que de alguna forma se pueda subsidiar ese promotor. Pero a lo que la propuesta va, más allá del subsidio, es a que ese promotor pudiera de alguna forma cambiar un poquito ese rol, o no lo llamamos promotor, fuera otro profesional independiente, que apoye a ese microempresario en el proceso de organización, defendiendo a capa y espada sus intereses y que se ahorre de alguna forma el abogado, que sea ese auxiliar de justicia el que lo apoye del día cero hasta el día final, defendiendo 100% sus derechos. ¿Sí? Pero bueno, eso sí es algo pensado. Garantizar los derechos de las personas que se afectan, por ejemplo, los trabajadores, ya lo dije, los trabajadores fue un tema en la práctica. Realmente los trabajadores a través de sus sentencias en procesos de jurisdicción laboral logran muchas cosas y los jueces laborales tienden a no aceptar la prevalencia de la 1116 y pues al final terminan en tutelas y los derechos laborales y el derecho a la salud y bueno, se terminan respetando 100%, no porque se irrespeten la 1116, pero los trabajadores son acreedores igual que todos los demás y deberían también esperarse un poquito
deberían también acogerse a las condiciones del acuerdo de organización y a veces no pasa. Entonces, lo de los trabajadores ya se los conté. Medidas eficaces para la participación de los acreedores y remediar la falta de interés. Maravilloso la reunión de conciliación de acreencias que traía el 772. Esa reunión de conciliación de acreencias era la medida perfecta para remediar la falta de interés de los acreedores para conciliar. En la reorganización ordinaria, la que hoy todos estamos manejando, claro, depende de la proactividad del asesor de negociar esas objeciones, de conciliarlas, de llamar, de escribir, pero tener un juez que en ese momento de la reunión de conciliación de objeciones no es juez, es conciliador, promoviendo la charla, promoviendo que lleguen a un acuerdo, psicológicamente impacta en un acreedor. Y por eso se conciliaban, creo yo, más del 90% de las objeciones en esa reunión de conciliación. No, ahí me corregirá aquí el intendente, más del 95% de las objeciones. Entonces, si queremos estar cerca de lo que dice el ONCITRAL, esa reunión de conciliación era maravillosa y debería promoverse esa reunión de conciliación de objeciones porque es un escenario que no es una audiencia que uno dice que va a resolver el juez aquí, me toca defenderme o recurrir. No, es un escenario donde todo el mundo llega tranquilo a mirar cómo solucionan las objeciones. Entonces, salvar reunión de conciliación. Y para acercarnos al tema de las recomendaciones. El estigma de la solvencia ya lo vimos, brevedad de los plazos, maravilloso ese auto que nos salía con el 772, reunión de conciliaciones en 3 meses, audiencia de resolución de objeciones tal día. O sea, desde el día 1 ya sabíamos cuánto duraba el proceso. Lo sabía el deudor, lo sabían los acreedores. Y era un plazo que no duraba más de 10 meses. Entonces, también maravilloso. Aprobación tácita, ese también es otra cosa que yo dije, bueno, ¿qué tal? ¿Por qué no promover esto de la aprobación tácita? Y eso depende mucho también del deudor. La aprobación tácita es cuando el plan de reorganización o los proyectos o el pasivo no tiene objeciones. Entonces, si no tiene objeciones, se puede entender que hay una aprobación tácita. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el 772? La audiencia de reunión de conciliación de objeciones y la parte final, lo que decía el decreto es presente un plan de pagos. Y entonces, generalmente, ¿qué se hace? No, bueno, sí, se va a pagar así, esa. Pero de todos modos, se espera hasta que llegue el día de la audiencia de resolución de objeciones y confirmación del acuerdo, hablando del 772, o hablando de la 1116, se espera hasta el día 30 del 4.º mes para radicar el acuerdo. ¿Por qué no promover, si queremos plazos cortos también, promover la negociación y radicar los acuerdos más rápidamente? Constitución de la masa de insolvencia, este me encanta y además que tiene mucho que ver con lo que han hablado a lo largo del día. Y lo que dije al principio con la diapositiva 1, ¿de quién estamos hablando? De personas. En las recomendaciones hay una parte cuando hablan de micro y pequeñas empresas, en las recomendaciones del ONCITRAL, tienen en cuenta a la persona física. Y hay una parte de las recomendaciones que dice el derecho del deudor de conservar bienes para preservar derechos personales. Eso me parece importantísimo, porque como les contaba al principio de esta intervención, los microempresarios ponen todos sus bienes. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? Y ya hemos tenido decisiones completamente legales, nadie está diciendo que no porque la ley es así sea dura es ley, es que usted tiene una casa que no hace parte de la actividad económica, ejecute garantía banco, pero ahí vivo, no hace parte de la actividad económica, ejecución de garantía autorizada. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos quién es ese pequeño empresario? Claro, aquí hablan de la persona física, pero la persona física es Hernando Trujillo que hablaban esta mañana, que decidió organizarse, que decidió hacer empresa y que decidió tener una microempresa. Entonces, por organizarse, no tiene derecho a preservar su bien. Es una cuestión que hay que pensar. Por eso es importante saber quién es el micro y el pequeño empresario. Hablando de medidas cautelares para cerrar este tema del durante el proceso, pues yo estaba súper feliz y puse aquí un auto que me encantó en su momento también, que le decían a un juez, porque
Los jueces no entendían que las medidas cautelares se levantaban por ministerio de la ley. No entendían, les daba como miedo. Entonces uno les decía, levanten las medidas cautelares por ministerio de la ley, artículo 4772. No, remito el proceso a la super. Dios mío. Entonces, ¿qué hago? ¿Interpongo recurso? No, me demoro más. No, pues no sabía uno qué hacer. Cuando me entero aquí que hacen una cosa maravillosa también, hacían, ¿sí? Y era hablar directamente con el banco. Claro, se levantó por ministerio de la ley, es que ni siquiera el juez tiene que decir nada. Banco, haga caso. Ya se levantó por ministerio de la ley. ¿Qué es por ministerio de la ley? Inmediato. Inmediato. En la intendencia apenas se admitía, enseguida se le remitía un oficio al banco, la cuenta bancaria ni siquiera le daba la orden, porque ya la orden estaba dada en el auto, se advierte que se le tienen levantadas por Ministerio de Ley. Banco, medidas cautelares se encuentran levantadas pilas. Obviamente, sí tenía que esperar que el juez me mandara el proceso y los títulos para poderlos poner a disposición del deudor, porque eso tampoco lo hacían. Porque 772 le decía, entréguele los recursos al propio deudor, pero en la práctica nunca ha sucedido en la intendencia. Siempre me remiten los títulos a mí para entregárselos al deudor. Entonces, cuestión que se extraña profundamente del decreto 772, levantamiento de medidas cautelares por ministerio de la ley. Y cuando ya los jueces entendieron, dejó de existir el decreto. Después de la confirmación del acuerdo, ¿cómo inicia el después de una empresa? Para mí, desde la confirmación del acuerdo. La pregunta del millón es, ¿cuánto va a vivir? Acuérdense de lo que nos hablaban de la mortalidad de las empresas, que es más o menos 5 años. ¿Y es suficiente una aprobación de un acuerdo para la supervivencia de la empresa? Pues la respuesta es no. Si el empresario no tiene una educación financiera, si no se compromete a ser juicioso, ordenado, a tener por lo menos alguien que lo aconseje bien, pues muy seguramente va a volver a una crisis, a caer en una crisis. Y aquí yo quería simplemente, para cerrar, poner este artículo 41, parágrafo 3, que recientemente fue aplicado en algún caso. Obviamente, yo no es que tenga algo en contra de la DIAN. Yo sé que la DIAN hace su trabajo, pero Rafa sí. Ah, bueno, lo multaron. ¿Qué pasa con la DIAN? La DIAN, pues obviamente es un acreedor que en este momento, hablo de la actualidad, es un acreedor que a través del proceso penal está presionando para el pago de los IVAs, así está en la organización. Y frente a las retenciones, pues ya sabemos todos que no se puede confirmar el acuerdo con temas de retenciones pendientes. Entonces, este caso me parece bueno contarlo porque me pareció una decisión muy apropiada, muy acertada, y es que llevábamos más o menos 2 años o año y medio en receso de audiencia pidiendo una facilidad de pago en la DIAN para retenciones en la fuente. Y pues obviamente uno entiende que se demora un poco la resolución que otorga la facilidad para retenciones en la fuente, pero ya había una medida de embargo registrada sobre un bien que iba a ser la garantía y a pesar de ello no salía la resolución. Y eso estaba impidiendo de alguna forma la confirmación del acuerdo e iniciar su ejecución. De hecho, tocó mover algunas fechas que perjudicaban a los acreedores. Y este artículo 41, obviamente el juez en su momento explicó que era muy específica su aplicación. Lo voy a leer. La prelación de las obligaciones de la DIAN y de las demás autoridades fiscales no será obstáculo para el logro del acuerdo de reorganización. Hasta ahí no queda, no va hasta ahí, pero hasta ahí me encanta porque es que no puede ser un impedimento. De hecho, hay muchos empresarios que pueden tener un acuerdo aprobado y seguir esperando su facilidad de pago con la DIAN. Siempre que se constituya una garantía real o mobiliario mediante póliza de seguro por el valor de la creencia a favor de la DIAN y demás autoridades fiscales. La obstaculización injustificada del acuerdo de reorganización por parte de la Administración Tributaria Fiscal constituirá falta disciplinaria. Entonces,
muy importante, muy importante entender, para concluir, primero, ¿quiénes son los micro y pequeños empresarios? Son aquellos empresarios que están poniendo también su patrimonio, que se organizaron, que se formalizaron y que de alguna forma sí requieren un procedimiento especial, abreviado y que cumpla todo lo que vimos anteriormente. 2, que el empresario, el micro y el pequeño empresario, sí o sí tiene que educarse financieramente, porque la solución no es un proceso de insolvencia, pero debe existir un proceso de insolvencia especial, pero la solución no es el proceso de insolvencia. Y que ojalá, conclusión 3, y que ojalá se pueda negociar todo en forma privada, pero con una garantía de no embargo de los bienes estando en negociación. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, doctora Catalina. A mí me encantaría seguir debatiendo con mis compañeros del panel. Sé que todos están muy cansados, tienen hambre, están esperando llegar a Andrés Carne de Res. Solamente queda darle las gracias por haber estado con nosotros hasta esta hora y que disfruten del resto del Congreso. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por esta conferencia final en este segundo día del Congreso de Derecho Concursal. Bueno, como lo decía nuestro panelista, sabemos que están un poco cansados, deben de tener hambre, me imagino que ya se van a cambiar para la rumba esta noche en Andrés Carne de Res. Ya saben que pueden estar antes de las 9 de la noche. Algunas personas me preguntaron y sí, pues Andrés Carne de Res está abierto desde tempranas horas del día, así que si pueden llegar a las 7 de la noche estaría bien. Y en este momento voy a invitar a los representantes, o más bien a las representantes de Depurando, para hacer la rifa final. Bienvenidas, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por favor, no se vayan, porque pues el premio se va a entregar acá mismo, y si llega a haber alguien que se lo gana pero no está, pues desafortunadamente lo pierde, ¿vale? Agradecerle a la doctora Diana Talero, al instituto, a todos sus miembros. Es un honor para nosotros ser patrocinadores de este magnífico evento por todo el aporte académico que nos ha dado y la calidad y el profesionalismo de los panelistas que nos han compartido todo su conocimiento. Depurando ya es una alianza, un servicio que nació de la alianza Integrale Valanti, y ponemos a disposición de todos y cada uno de ustedes el profesionalismo y la altura que sabemos que estas obligaciones ameritan por la responsabilidad que implica para las personas naturales y jurídicas. Sin más preámbulos, vamos a sacar 3 números. El primer número no gana, el segundo número gana un parlante y el tercer número, y el tercer número va a ser el ganador de la tablet, que es el premio mayor. ¿Listo? Vamos a hacer un sorteo con una página completamente objetiva, imparcial. Vamos a sacar el primer número, por favor, a sortearlo. Este número no gana. El número 73. Adolfo Rodríguez. ¿Está? ¿No? Bueno, no ganaba. El segundo número, por favor. Vamos por el parlante. Número 47. La doctora Susana. Por favor, nuestra testigo, Julie, nos colaboras validando que sea el número 47.
Así es, ese es el número ganador, el 47. Aquí viene entonces por su premio. Bueno, un aplauso para la doctora. Y vamos por el último premio, el premio mayor, el número 24. Daniela Montealegre. ¿Sí está? Bueno, un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a Depurando y sus alianzas por estos grandes obsequios en este segundo y por supuesto también en el primer día de nuestro congreso. Nosotros por hoy nos despedimos, los esperamos mañana bien puntuales, ya saben, 8:30 de la mañana. Mañana nuestra jornada será de mediodía. Bueno, que disfruten esta noche cartagenera y por supuesto en el Centro Comercial La Cerrezuela y en Andrés Carne de Res. Feliz noche a todos.